Bueno, bienvenidos en este tercer episodio de entrevistas proyectuales. En este caso hemos invitado al colega, el arquitecto Marcelo Picone de la ciudad de Córdoba, que actualmente trabaja en Corby Studio. Ya le vamos a permitir a Marce que se presente, pero lleva ya más de 10 años trabajando en Corby Studio, actualmente como líder de proyecto senior. El título en la empresa, ya que trabajan para el exterior, es Project Architect Senior, pero es un líder de proyectos, equipos que pueden ir de 4, 5 hasta 10, 12 personas, que es lo que un arquitecto senior en la empresa puede llegar a manejar como escala de proyectos. Bueno, lo hemos invitado en este tercer episodio de entrevistas proyectuales para compartirnos algunas de sus experiencias en el campo de lo que se conoce como el Project Delivery, como la gestión de producción, sobre todo lo que son entregables de set de documentación, como instrucciones, como nos gusta llamarle a nosotros en la diplomatura, en DAE. Así bueno, le vamos a permitir a Marce presentarse, vamos a hacer un par de preguntas y vamos a recorrer algún proyecto en el cual Marce ha trabajado. Bienvenido, Marce, y gracias ya por estar con nosotros. No, bueno, gracias a vos, Martín, por la oportunidad. Bueno, como vos dijiste, estoy trabajando en Corbis desde hace 13 años. Me encargo básicamente, mi trabajo es la coordinación de proyectos y equipos de trabajo que desarrollan la producción de todo lo que es el legajo y la documentación técnica para distintos tipos de proyectos, con distintos alcances, distintas escalas. Básicamente eso es lo que estoy haciendo actualmente y lo que hago desde que ingresé a Corby Studio. Perfecto, Marce. Voy con la primera pregunta que remonta un poco al pasado, digamos. Somos contemporáneos con Marce los dos, tenemos la misma edad, así que compartimos no solamente una mirada sobre la profesión, en el común denominador de entender la importancia de esta fase del proyecto, en una carrera que te forma mucho para el diseño y para la construcción en alguna medida. También compartimos algunos gustos musicales y demás. Entonces me remonto al Marce adolescente. Ingresaste en la carrera de arquitectura en el año 1994. 1994. ¿Por qué estudiaste arquitectura? O sea, ¿por qué fuiste ahí porque no sabías qué estudiar? ¿O era algo que ya venías, que digerías con tiempo y estabas seguro que esa era la carrera? ¿Tuviste que ir a un orientador vocacional? Contanos un poco de eso. No, yo creo que me definí cuando estaba en segundo o tercer año del secundario. Siempre me interesaron los espacios. Cada vez que entraba a algún lugar, me llama mucho la atención el espacio. O sea, la espacialidad, entender cómo se había hecho eso. Siempre esa era mi inquietud. Me gustaba mucho la tecnología, ver las distintas tecnologías, los materiales que se usaban. Creo que lo tuve de más chico a eso, a esa inquietud, pero saltó fuerte en el secundario, segundo, tercer año, y ya estaba totalmente decidido, lo cual yo fui a un bachillerato comercial y hizo que me arrepintiera un poco de haber elegido un comercial y no un técnico, que me preparara un poco mejor para la facultad, que sufrí los primeros años justamente por esto, pero bueno, no, me decidí a esa edad más o menos. ¿Recordás algún, yo te cuento mi caso, yo siempre digo que cada vez que hago una visita guiada en la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano, un edificio importante que tenemos acá en la ciudad de Córdoba, de la corriente del brutalismo, siempre que voy ahí le cuento a la comunidad académica que aunque no soy belgranense, como se llaman ellos, mi primer recuerdo arquitectónico fue jugando el handball en mi escuela, en las escuelas pías, yendo a un partido contra el Belgrano y por primera vez reconocer que estaba ante un dispositivo arquitectónico que yo no entendía, pero que era otra cosa. O sea, habían operado ahí otras fuerzas, digamos, para hacer semejante realza. ¿Tenés recuerdo de en tu infancia o en tu... O sea, si te tenés que remitir hoy a tus primeras miradas de la arquitectura, ¿hay algún edificio en particular que vos digas, bueno, quizás tu escuela, tu casa, algún edificio público, que vos digas, bueno, fue la primera vez que miré la arquitectura o de las primeras veces que la miré y me interesé? Sí, creo que el primer edificio que puedo decir que me llamó la atención y que creo que despertó un poco la chispa de este gusto fue el Salón de los Pasos Perdidos de Tribunales. Ah, Creo que cuando vi ese lugar, no sé, y mira que no soy alguien que está muy relacionado con lo que es la historia de la arquitectura, pero ese espacio en sí no ¿te sé, provocó me llamó. algo? Sí, 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 me despertó algo. Después ya un poco más de grande, ya en el secundario, estábamos construyendo mi casa y mi viejo, ingeniero
mecánico, nada que ver, pero Ujú. prácticamente el director de obra. Así que yo lo acompañaba siempre a ver cómo iba el avance de obra, y bueno, de ahí me quedó, me quedó ese gusto por la El gusto arquitectura. por la Pero el primer arquitectura. edificio, sí, el primer edificio que me llamó mucho la atención y creo que fue lo que generó ¿Qué edad este tenías? ¿Te gusto. acordás qué edad tenías cuando fuiste? Creo que acompañaba a alguien que tenía que ir a tribunales y Ujú. justo pasamos por ese salón. Debo haber estado en la primaria seguramente, no recuerdo Ah, bien la mira, edad, pero en la primaria. Sí, y ese espacio, no sé, me provocó algo. totalmente. Un espacio de los más conmovedores de la ciudad y aparte el espacio neoclásico que tenemos en la ciudad, así que sí, sí, seguramente que yo lo conocí, por ejemplo, ya como estudiante de arquitectura, o sea que me imagino que entrar a ese lugar de niño te debe provocar cosas porque además no tiene una escala doméstica, tiene una escala monumental. Claro. Bien, Ujú. vamos ahora un poco más al hoy, ¿no? Ya con cuántos años de profesión, 15, 17, 18, Sí, aprox, ¿sí? aproximadamente. ¿Cómo, quizá te pase como a mí, que uno, al menos a mí, pasando los 10 primeros años de la carrera, pude empezar a vislumbrar dentro de la complejidad de la disciplina, que tiene un montón de recovecos en los cuales uno puede operar, digamos, como profesional, empecé a vislumbrar dónde yo me sentía más cómodo, al menos, o dónde creía que tenía alguna suerte de habilidad o algún diferencial, o lo que simplemente me gustaba. ¿Cómo te definirías hoy vos en el campo de la arquitectura? ¿Cuáles son tus intereses? ¿Es algo que ya tenés claro? De decir, no, me queda todavía una exploración, me queda algo para probar en términos de la disciplina que no sé si me puede gustar o no. Sí, por supuesto, cosas para probar siempre hay espacio para crecimiento. Yo te voy a dar una opinión muy personal. Creo que el arquitecto generalmente está definido, o la arquitectura, por una unión, sinergia de lo que es la parte artística, llamemos la creatividad, sensibilidad, visión estética, visión espacial, y una parte lógica. Me parece, y estoy casi seguro, que yo estoy más del lado de la parte lógica, Ujú. de lo relacionado con el análisis, más pensamiento crítico, la razón, procesos, metodologías. Me defino más por ese lado que por la parte artística. Si bien Ujú. todos llevamos para estudiar Esa esta, vena. sí, todos necesitamos de las dos, me parece. Yo me he desarrollado más por la parte analítica de la arquitectura, el pensamiento crítico, y no tanto la creatividad y la parte de lo que es la vena artística, digamos. ¿Hay algo, Marce, que le dirías hoy si tuvieras el DeLorean de Volver al Futuro y Pocos te van a viajaras? entender eso, ¿no? Sí, sí. Pero ahora hay como un revival de Volver al Futuro. Si tuvieras una máquina del tiempo y pudieras viajar hoy y encontrarte con el joven estudiante que me imagino que habrás tenido, o al menos yo lo tuve, en momentos de crisis en la carrera, crisis en el sentido de no sabía si era bueno para eso, no sabía si me gustaba, no sabía si me iba a ir bien como profesional, si iba a poder vivir de eso, bueno, algo que creo que atravesaremos todos los que estudiamos algún tipo de oficio o profesión. Hoy ya que tener una pintura bastante más clara de la profesión, después de estas casi 2 décadas de desarrollo profesional, ¿hay algo que te dirías ahí para aliviarte? Digamos, ¿hay algo que en ese momento no veías seguramente y que hoy dirías, che, quédate tranquilo que las cosas son así? Mira, la verdad que no me diría nada. Me Ujú. dejaría recorrer el mismo camino que hice, con mis errores, con mis aciertos, sufriendo, pasándola bien. Dejando que lo Me parece que descubras. exactamente. Yo creo que eso es Bien. lo bueno de la carrera, que pasas por muchísimos estados de ánimo, descubrís cosas, de otras te arrepentís, pero el error también, del error se aprende, así que no me gustaría anticiparle nada a mi yo de estudiante. Creo que dejaría que descubra lo mismo que descubrí yo en ese Me proceso. encanta, buen mensaje. Yo por ahí que soy más un neurótico siempre digo, viste, si tuviera, es como tener el undo de la computadora, viste, qué cosas Sí, haría, pero sí, es cierto que muchas de esas cosas que uno quisiera hacer undo o borrar son parte de uno hoy, es parte de lo que uno aprendió, la pared con exacto. la cual se chocó y demás. Bien, Marce, yendo al presente, actualmente, proyectos en los que te encuentras trabajando, sin entrar tanto porque estos son episodios breves y hablan más del profesional que de la institución sobre la cual el profesional trabaja, pero definime tu labor diaria. O sea, vos, bueno, no hoy, no llegas hoy a la oficina, pero cuando usualmente llegas en la vida pre-COVID a la oficina, ¿cuáles son tus tareas diarias? Si las tenés que dividir en porcentuales, ¿qué haces en tu trabajo? Mi trabajo consta básicamente, yo lo divido en dos patas fundamentales, que una es
la organización y la planificación del proyecto en el que estoy trabajando, que incluye también la planificación y la coordinación del equipo. O sea, yo tengo que estar coordinando el equipo de trabajo y el proyecto, entendiendo el proyecto, las necesidades del cliente para responder en tiempo, en forma a esas necesidades y con eso organizar y armar un plan de trabajo con los recursos disponibles que tengo, anticiparme a futuros problemas. O sea, básicamente es un rol coordinador Ujú. en todo sentido. Coordinador de proyecto, coordinador de equipo y coordinación con el cliente, por supuesto. ¿Qué es lo O que más sea, sufrís, Marce, en ese trabajo diario y qué es lo que más disfrutás? Me imagino que hay de las dos cosas, ¿no? sí, totalmente. En realidad disfruto de todo el proceso, desde que la concepción de una idea hasta el desarrollo final. El proceso nunca es lineal y tiene, por supuesto, altibajos, pero podría decir que lo disfruto completo. Por supuesto que sufro eh, cuando las cosas no salen en el tiempo que uno planifica, o cuando se equivoca en la planificación, desviaciones, digamos. Eso es lo que más sufro, sobre todo lo fortuito, lo que yo no puedo manejar. A mí, al ser una persona bastante lógica y analítica, como te decía, lo que yo no puedo manejar es lo que más sufro. Entiendo que justamente, como no lo puedo manejar, no debería influirme demasiado, pero esas cosas son las que sufro realmente. Cuando hay algo que yo no pueda manejar, que esté fuera de mi alcance y que eso impacte en mi procedimiento, y en mi proceso y en mi planificación, eso sufro, sí. Bueno, creo que si algo nos va a dejar, Marce, toda esta pandemia, entender que hay cisnes negros gigantescos que no podemos ver, ¿no? Que por más que armemos Totalmente. un Gantt perfecto, un project perfecto, un Trello, lo que sea metodología ágil o PMI, hay cosas que no las vemos, digamos, y que siempre van a estar, y que por ahí hacen también un poco desafiante la tarea, eh, digamos, quizás ahí está la fruta con la cual nos movemos en el desarrollo profesional para poder justamente salirnos de aquello que tenemos supuestamente controlado. Ujú. Me gustaría ahora hablamos previo a esto de algunos proyectos en los cuales Marce ha participado. Imagínense que con todos los años que Marce tiene trabajando en esto, específicamente de la tarea de proyecto, de gerenciamiento de proyecto y producción y gestión de la producción y coordinación de equipo, bueno, hay un sinnúmero de, de proyectos que Marce es muy humilde, entonces no lo va a decir él, pero lo puedo decir yo que he trabajado con él 5 años, Australia, Medio Oriente, Argentina, Estados Unidos, o sea, realmente no hay tantos profesionales en Córdoba que lleven tantos años trabajando con estándares internacionales en esta específica tarea. Sé que has elegido alguno para mostrarnos, así te voy a pedir que compartas pantalla y recorramos un poco Bien, estos episodios, se tratan de eso, de poder compartir con la gente la tarea específica del proyecto, que yo siempre digo es como ese costado invisible de la profesión, que yo le divido en tres, ¿no? Tiene un montón de facetas, pero la etapa del diseño, la etapa del proyecto y la etapa de la construcción, y siempre el proyecto, que es una pieza neurálgica, estructural, suele quedar como subsumida, no aparece en las revistas, ujú, tampoco se ve, o sea, porque, bueno, el constructor deja un edificio que se ve, el diseñador suele aparecer su figura, ¿no? Porque tiene que ver con este armado humanista de la profesión, y el proyectista es el que, bueno, nadie sabe quién hizo las instrucciones, y se desdibuja un poco esa tarea, y eso hace que también en la formación uno desconozca, al menos yo cuando estudiaba no sabía que me iba a poder dedicar a esto, o sea, en la carrera no me enteré que podía haber un rol tan específico y tan importante en materia de esto. Así que la idea de estos episodios es justamente compartir de distintos profesionales en distintos lugares del mundo cómo vienen trabajando en esta especificidad. Si querés compartir pantalla, Marce, y contarnos bien. del proyecto, cómo te llegó, digamos, qué tarea cumpliste en ese proyecto y demás. Bueno, vos avísame cuando se Sí, vea la perfecto. pantalla. Bueno, el proyecto que les quería compartir hoy es el Estadio Único de Villa Mercedes, ubicado en el Parque La Pedrera en San Luis. Un proyecto que se finalizó su construcción en el 2018, se inauguró un 9 de julio, justamente se buscó esa fecha para la inauguración. Nosotros comenzamos nuestra participación en el desarrollo del legajo técnico, apto, obra, el ejecutivo, un año antes, ya con el proyecto en una etapa de construcción de fundaciones, lo cual lo primero que tuvimos que hacer es, antes de empezar a la documentación, queríamos verificar con la tecnología BIM con la cual desarrollamos este proyecto, particularmente utilizando el software Revit, tuvimos que verificar
al haber ya fundaciones, vigas riostradas, nuestro primer trabajo fue verificar si había interferencias en lo que era el desagüe, en las alturas de desagües pluviales y cloacales. Así que ese fue nuestro primer trabajo en todo el ala este, que es la que estoy señalando, ya estaban todas las fundaciones hechas. Una vez que verificamos eso, sí comenzamos con el desarrollo del proyecto ejecutivo. Básicamente es un estadio de fútbol con capacidad para 28.000 espectadores sentados, el primero en Argentina con butacas completas para todo el estadio cubierto, con estructura de hormigón pre y post tensado y una estructura metálica de cierre tanto en fachada como en cubierta, que ya vamos a ver. Un estadio bastante particular porque lo que estamos viendo es planta baja, está dividido en alas. El ala este tiene una escuela, taller de deportes y cultural, un salón de usos múltiples en el ala sur, todo lo que son los espacios de apoyatura a lo que hace el funcionamiento del estadio en sí, vestuarios, salas de conferencia en el ala oeste. Y en el ala norte, una particularidad que tiene un escenario desmontable y gradas, o sea que se puede utilizar cuando hay algún evento artístico, desmontando la gradería y las butacas para montar un escenario. Entonces tiene zonas de camarinos, baños y sanitario y toda la apoyatura a esa zona el escenario, propiamente dicho. Marce, acá el comitente, bueno, este trabajo lo realizaste dentro de tu labor en Corby Studio y Así es. el comitente de Corby Studio, quien los contrató para desarrollar esto, ¿quién era? Una UT entre tres empresas, Robela Carranza, Green SA y Alquimac. Era una UT de tres empresas que eran nuestro comitente. Y el alcance del proyecto era el desarrollo del proyecto El del Lega. desarrollo del proyecto, exactamente, el desarrollo del proyecto ejecutivo de arquitectura únicamente del estadio, sí, ese era el alcance. Perfecto. Vamos a pasar rápido. Le explico básicamente cómo es la funcionalidad del estadio en sí. Eso es planta baja. Te voy haciendo otra pregunta, Sí. como para entender acá, me imagino que no eran los únicos actores, que también intervenían otras disciplinas por la fase de proyecto de que se trataba. Estas otras especialidades trabajaban algunas, esto lo han desarrollado con tecnología BIM en Corby Studio, algunos otros especialistas trabajaban con esta tecnología. ¿Cómo fue ese manejo, digamos, dentro del proceso de proyecto de bueno, Corbis proveer esta tecnología, esta plataforma, y por ahí no todo el conjunto de especialistas trabajar bajo la misma metodología? Sí, no, nadie trabajaba con tecnología BIM. Nosotros recibíamos planos en AutoCAD de las distintas disciplinas y en paralelo a la documentación de obra que hacíamos, también modelamos en 3D todas las otras disciplinas. Y tengamos en cuenta que este es un estadio y la mayor parte del estadio se lo lleva a estructuras. Estructuras era considerado otra disciplina, así que modelar toda la estructura en base a planos CAD fue todo un desafío. Ya vamos a ver los cortes, es una estructura, sobre todo la estructura metálica reticulada de lo que hace el cerramiento horizontal y vertical era bastante compleja, tuvimos que modelarla, y después las otras disciplinas sanitarias, eléctricas, para ver si había algún tipo de interferencia. Eso se hacía en paralelo a lo que era la documentación de obra para el ejecutivo de arquitectura propiamente dicho. O sea, pero no, nadie trabajaba con tecnología BIM. Nosotros teníamos que incorporar todo lo que eran las otras disciplinas en nuestro modelo 3D para verificar que no hubiera ningún tipo de interferencias. ¿Esto en qué año fue, Marce? En el 2018 se finalizó, nosotros empezamos en 2017. ¿Y el equipo que trabajaba con vos en Corby Studio, aproximadamente qué escala, cuánta gente trabajaba, qué eran Era todos variable, arquitectos? sí, no, era variable, era un mix entre arquitectos e ingenieros. De 4 a 8 personas estuvimos involucrados en este proyecto. No 8 al mismo tiempo, todo el tiempo de la duración del proyecto. Por supuesto había momentos en el que había que regular un poco los recursos para darle importancia a lo que teníamos que desarrollar en ese momento. Cuando modelamos instalaciones, por ejemplo, por supuesto tenía todo un equipo de ingenieros haciendo eso.
cuando había que hacer detección de interferencias también. Ya cuando estábamos con la parte de documentación de arquitectura, tenía un equipo de arquitectura, de arquitectos que lo hacían, no constantemente en un equipo de 8, podía variar entre 4, 6 y 8. 8 fue lo máximo que llegamos a estar trabajando en simultáneo. Marce, y me imagino que tuviste oportunidad que no es común en tu trabajo por la localización de las regiones en las cuales trabajas, de realizar visitas a obra, digamos, durante Sí, el sí, proceso de proyecto. sí, sí, realizamos visita ahora. La primera fue cuando hicimos la reunión de lanzamiento con todos los consultores, una muy buena reunión, nos conocimos todos, que creo que fue fundamental para vernos las caras. Este proyecto está en San Luis, nosotros en Córdoba, la persona que hace instalaciones mecánicas está en Mendoza, o sea, nos juntamos todos en San Luis, en el Parque La Pedrera. Tuvimos una reunión de lanzamiento, esa fue nuestra primera visita a obra, con ya las fundaciones del ala este, como contaba, ya estaban hechas. Y después, a lo largo del desarrollo de la obra y de los planos de arquitectura que estábamos realizando nosotros, hicimos sí, tres o cuatro visitas a obra más en distintos puntos que nosotros consideramos críticos para ir a verificar que lo que estábamos nosotros documentando era efectivamente lo que se ejecutaba en obra. Perfecto. Esta parte de la documentación que estamos viendo, este plano, ¿es de qué nivel, Marce? Esto es apto a obra, ejecutivo, estamos viendo plantas generales, pero después tenemos las plantas, digamos, es un proyecto bastante grande y tuvimos ahí un desafío para poder mostrar esto en una escala, digamos, que sirva para un proyecto ejecutivo. Habíamos pensado en zonificar una planta en cuatro partes, en cuatro hojas distintas, usando láminas acero, lo cual después verificamos en obra que el plotter que ellos tenían era una 1 máximo, entonces tuvimos que reordenar y reorganizar nuestro esquema de documentación, así que definimos que fueran 10 planos por nivel, lo cual, bueno, es un desafío, por supuesto, porque cada plano se replica después por tipos de plano, de solado, de cielo raso, eran 10 planos por cada nivel, por cada una de las series. Esto que estamos viendo sí es un proyecto ejecutivo de obra, plantas ya, acá estamos ya en una escala 1 en 100, ¿Qué total desarrollando de cada una de las. el set que realizaron, aproximadamente cuántas láminas tuvo? El set final, incluyendo detalles constructivos, tuvo alrededor de 250 hojas. Lo que yo tengo acá, estoy mostrando, es todo el set sin los detalles. Eran alrededor de 100. Este tiene 163 hojas, pero acá no están Marce, incluidos los y la detalles. pregunta, me pareció súper interesante algo que dijiste digamos, los que no están especializados en justamente la gestión de la producción, que es mucho más complejo que dibujar planos, digamos, es gestionarlo, es armar el equipo, es estimar esfuerzo, armar un plan estratégico para realizar ese esfuerzo de producción. Eh, ¿Cómo fue tu metodología ahí? ¿Hiciste un mock-up? Porque mencionaste el tamaño de la hoja que me pareció Ujú. interesante porque es algo que la gente que no está en esto por ahí no concibe como problema y suele ser un problema grande, ¿no? Averiguar Sí. qué medios de impresión tienen en el sitio, a partir del tamaño de hoja, qué tipo de láminas van a entrar, a partir de eso estrategizar, bueno, cómo vas a subdividir la lámina, si nos podés contar brevemente ese proceso. Sí, obviamente lo primero que se hizo, una vez que nosotros propusimos, la propuesta original era hacerlo en 4 láminas A0 por planta. Cuando tuvimos la discusión con nuestro cliente, ellos nos comentaron que A0 no podían, primero por una cuestión de tamaño en obra, una hoja cero es bastante poco práctica, es incómoda en un lugar abierto, como era el parque este, imagínense, tratar de manejar hojas a cero era prácticamente imposible. Y segundo, una cuestión física, que el plotter que ellos tenían en el obrador era un plotter a uno. Punto. Una vez que definimos eso, hicimos una estrategia de cómo sectorizar esto. Y al sectorizar las plantas siempre hay que tener cuidado de que las uniones entre las distintas partes no queden cortando espacios y que después sea imposible de desarrollar un espacio porque quedó cortado la mitad entre hoja y hoja. O sea que eso también hay que tenerlo en cuenta. Esta es la parte central de una de las alas y como vemos siempre se trató de incluir un espacio completo y no cortar este espacio a la mitad para mostrar una otra hoja porque eso después en obra es prácticamente imposible de poder leerlo de una manera correcta. Entonces siempre fue tratar de fraccionar este, este edificio en partes, en tantas partes como sea necesario para mostrar, pero a la vez que sirvieran
y para la documentación y para la ejecución en obra. O sea, no es cortar en algún lugar de la planta por donde nos quede cómodo, sino que requiere cierto estudio. Una vez que nosotros hicimos el estudio y planteamos cómo era la propuesta, por supuesto, tuvimos una reunión con el cliente, consensuamos la manera, el tamaño de hoja ya estaba definido, las escalas que ellos requerían para la obra y nosotros nuestra propuesta de cortes, de los distintos cortes de planta. Una vez que estuvo definido eso, sí, se armó un mock-up set, que es un maquetado de la documentación. Cuando hicimos el maquetado, fue aprobado por el cliente y ahí empezamos el desarrollo del producto ejecutivo. Marce, si tuvieras que elegir, estamos siempre en estos episodios limitados en el tiempo, si tuvieras que elegir, hay una pieza que yo recuerdo de que creo que está por ahí, que es los cortes transversales. Bueno, si tuvieras que comentarnos, no sé si será una de tus piezas preferidas, de este set que yo lo conozco, es una de las mías, digamos, pero si querés comentarnos qué beneficios le trajo, como para cerrar esta parte. ¿Qué beneficio le trajo al comitente, bajo tu perspectiva, el haber trabajado con una metodología BIM en vez de haber trabajado con una metodología de producción de documentación tradicional? Bien, bueno, como pieza gráfica, para mí representativa, el corte es lo que mejor muestra la espacialidad del estadio. Podemos ver la planta baja, entre piso, sector de gradería, cabina, se entiende en todos los niveles, la estructura reticulada, que digamos, dibujar esto en 2D sería bastante complejo. La ventaja de haber trabajado en BIM, esto ayuda muchísimo para poder ver realmente cómo quedó el edificio. Si hiciéramos un corte, cómo va a quedar un edificio en la realidad. Es un corte bastante complejo a hacer en 2D. La tecnología BIM te brinda esa facilidad. Y después, en este corte lo que se puede ver y que descubrieron ellos es que hubo que después reforzar ciertos lugares por donde, como todos saben, los pretensados y los postensados, hacer un sellado de las juntas para que no entre agua, siempre es complejo. Entonces ellos estaban en la decisión de si hacían un sellado inferior de todo lo que era la gradería o cómo solucionar el tema del ingreso de agua a las áreas, digamos, a las áreas habitables o a las áreas más importantes donde no puede entrar agua. No es lo mismo una parte de circulación para acceder a las tribunas que sanitarios, el mismo espacio de cantina y de buffet. Entonces, estos cortes lo que le permitieron a ellos ver y hacer un estudio fue cómo, en este caso en particular, ellos optaron con hacer una subestructura metálica con techos metálicos debajo de ese lugar de graderías por donde podía ingresar el agua, cómo descargarla, llevarla con canaletas a los puntos de desagüe general para que no afectaran a sanitario en este caso, o en este nivel a toda la parte de la cantina, otra subestructura metálica. O sea, es una estructura dentro de la misma estructura del estadio, una estructura liviana, pero con el único fin de prevenir el ingreso de agua a zonas en las que no puede haber ningún tipo de inundación. Esta pieza gráfica a ellos les sirve muchísimo, primero para, esto se desarrolló en obra, básicamente, no tenían pensado esta resolución tecnológica para este problema, y este tipo de piezas gráficas a ellos les ayudaron muchísimo. Por Me supuesto que parece, también visualizando esto en 3D, yo acá no estoy mostrando lo que fue el modelo, pero el modelo también fue un entregable para nuestro cliente y teníamos reuniones en las que visualizamos el modelo 3D para ver este tipo de resoluciones. Entonces creo que en ese sentido fue de muchísima ayuda. Me parece interesante cómo una pieza gráfica que solemos en la arquitectura, desde la mirada del diseño, entenderla como ilustraciones y nos enamoramos de la Exacto. ilustración, y acá una pieza que fue clave para definir un problema concreto del uso del edificio desde una mirada técnica que te permite ser observada por la documentación, pero además, como dijiste recién, por un modelo que se podía visualizar en vivo. Última, Marce, para cerrar, sé que me comentaste en su momento que fue también muy importante un estudio que se hizo de visuales del estadio, había algunas interferencias entre la estructura de la cubierta con algunos sectores del estadio que imposibilitaban la visual, y sé que también trabajaron en ese sentido. Sí, exacto. Tengo un pequeño documento, ahí lo voy a compartir ahora para que vean. Perfecto, se ve ahí, ¿eh? ¿Se ve? Bien, buenísimo. Acá hay unos ejemplos de ciertas cosas que notábamos en estudios visuales. Este es el túnel de acceso, uno de los túneles de acceso a las graderías, y hay
un muro de hormigón, digamos, tapando el vacío de la gradería, y descubrimos que ese muro de hormigón tapaba visuales hacia el campo de juego. O sea, acá se puede ver en azul lo que son las líneas del campo de juego. Había ciertos lugares, ciertos sectores donde si una persona sentada no iba a poder ver la totalidad del campo de juego. Esto también se utilizó para después en el desarrollo y la ubicación de butacas, hacer una readaptación sin perder la capacidad de 28.000 espectadores sentados. Hubo que hacer una readecuación de separación de espacio entre butacas para poder subsanar este problema. Eso fue una de las cosas que nos permitió también la tecnología BIM. Y otra que también quería compartir es, se trabajó con distintas opciones de fachada. Avísame cuando se vea, si es que se ve. Todavía, ahí está, ahí se ve. ¿Sí? Bien, la tecnología BIM también nos permitió esto, o sea, poder hacer un juego de distintas opciones de fachada y de cerramiento con distintos colores, con lo cual para el comitente era mucho más fácil a tomar una decisión viendo cómo podía quedar, sin necesidad de contratar a nadie que te haga un render. O sea, esto es simplemente una opción de diseño distinta que con la tecnología BIM te permite hacerla relativamente fácil. Entonces, de esta manera se pudo hacer un estudio de fachada. Se optó por una simplemente por una cuestión de costos y de chapas que existieran en el mercado local sin tener que pedir colores específicos en otros países, que ya era bastante costoso. Bueno, Marce, muchas gracias por haber compartido este proyecto. Me parece súper interesante, fundamentalmente porque además es un proyecto local y que empieza a comprobar los beneficios que tiene la modernización de los instrumentos, de las tecnologías y de las metodologías para producir instrucciones, que es un poco lo que intentamos promover desde la diplomatura. Marce ha sido docente en algunas de las ediciones de la diplomatura en su formato presencial. Es una de las personas, los profesionales que nosotros más tenemos en consideración dentro del ámbito local en esta especificidad que es la construcción de instrucciones, que a mí me gusta llamarle así porque, bueno, hoy son documentos, mañana pueden ser programaciones para una impresora 3D, no lo sabemos, pero siempre van a requerir una mirada muy holística de la complejidad del problema de la obra civil en términos de instrucciones que uno tiene que ofrecerle a otro para que un diseño elaborado por un tercero pueda concretarse de la mejor manera. Desde ya, muchas gracias por haber compartido con nosotros tu experiencia y te esperamos seguramente en una quizás segunda temporada de estos episodios. Muchas gracias, Marco. Buenísimo. No, muchas gracias a vos, Martín.